Hola, muy buenos días para todos los que se conectan a estas charlas interactivas con el Museo ITM. Nosotros somos la Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano, y hoy estamos haciendo estas sinergias tan interesantes con el Museo del ITM para promover la cultura científica. Hoy nos reúne una segunda sesión súper enriquecedora de la cuarta revolución industrial. Ya veníamos conversando con el profesor Andrés David Torres Cañas y el profesor Nelson Miranda, los dos profesionales súper virtuosos y con un recorrido también experiencial y académico bastante importante que respalda muchísimo lo que hoy vamos a conversar. Estamos también con muchísimos participantes de los laboratorios de ideas, los estudiantes que también de algún modo están conectándose cotidianamente, sea en vivo o después a través de las redes sociales. Y pues hoy nos acompañan muchísimos del laboratorio Big Bang, así que pues el espacio es para compartir, para conversar, para generar también preguntas puntuales en torno a la cuarta revolución industrial que se viene conversando tanto en nuestros espacios académicos y nos permite también tener una postura más consciente y crítica de frente a lo que es este propósito como del internacional, del mundo entero. Entonces, profes, bienvenidos, qué nota que están aquí con nosotros y que podamos continuar en esta conversación. Laura, muchísimas gracias a la biblioteca del ITM también, muchísimas gracias por hacer esta invitación y bueno, al Museo de Ciencias Naturales, Centro de Ciencias, al Observatorio Astronómico que, que nos ayudan también y nos apoyan con estas ideas locas que uno va teniendo por ahí en la academia y en una institución pues como el ITM que como digo nos da la oportunidad. Nelson, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos. Primero que todo, buenos días. Sí, aquí estamos también como para un espacio abierto para que todos estemos como en diálogo y específicamente estos temas que en el pasado podían ser como muy futuristas, muy abruptos, pero que hoy son temas muy cotidianos y que también pueden dar ciertos pasos a futuros que nos podemos ya imaginar. Hay un tema interesante que estamos ahorita hablando sobre esto y digamos que antes de dar inicio como formal a este espacio y era, bueno, dos cosas puntuales. Uno, el tema del correo electrónico. Yo a Nelson, que lo conozco desde hace mucho tiempo, lo nombro por su correo electrónico Namirandar y pensaba en eso y en cómo hoy hemos ido obteniendo nuevos nombres a partir de la digitalización de nuestros perfiles, cómo poco a poco hemos dejado de muchas veces tener el nombre que llevamos por registro civil para no utilizar terminologías religiosas que de pronto algunos no estarán de acuerdo, pero en nuestro registro civil nos asignaron un nombre. La asignación de nombres es un asunto muy particular porque lleva mucho tiempo y es el primer sistema de clasificación que hicimos los seres humanos para reconocer quién es quién. Nos reconocemos como nombres, pero hoy los nombres han cambiado de alguna manera y o poco a poco se han ido transformando a nombres de perfil. Ya entonces somos un nombre y somos un perfil. Y a veces nos reconocen más por nuestro perfil que por nuestro nombre de pila. Eso es bien interesante. Eh, y esto, y esto nos lleva a pensar también en cómo, que era lo que veníamos hablando en la semana pasada, Nelson, eh, cómo está impactando la tecnología, la inteligencia artificial. Digamos que es como la que yo más apunto, la inteligencia artificial, también la robótica, obviamente el Internet de las cosas y eso que denominamos cuarta revolución industrial, concepto, eh, de alguna manera término inventado por nosotros para hacer una asociación de cosas. ¿A qué nos está llevando eso? ¿Y a qué estamos impactando con eso? Eh, voy a,
voy a hacer, mientras ahí vas hablando, Nelson, voy a ir empezando a compartir pantalla, ¿te parece? Dale. Listo, dale, Nelson. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis llaves. Mis llaves son un ejemplo muy claro como del pasado y un pasado más cercano porque sigue siendo pasado. Mi llavero tiene llaves y tiene un montón de memorias USB. Listo. Y con eso quiero también hablar de algo, y es que antes uno pensaba en que no dejo las llaves mecánicas en la casa, no las dejé. Hoy tenemos que pensar en otro montón de llaves, en las claves de nuestras cuentas de varias cosas, de correo, de redes sociales, de entrar a plataformas institucionales. A veces esas llaves se nos las roban o se pierden o no las cambian, y ya no tiene que ser con la llave física, sino que a través del hacking podrían hacer eso. O sea, hoy por hoy tenemos tantas preocupaciones que en el pasado solamente era una llave. Hoy por hoy tenemos preocupaciones, por ejemplo, de un concepto de llave que es distinto y es en base de datos. La llave es un ID, algo que nos identifique. El ID para nosotros físico es la cédula, pero pueden haber otros códigos que nos identifiquen. Facebook no pone nuestra cédula, pone un código que nosotros no sabemos, pero ese es nuestro número de usuario. Entonces, hoy por hoy las llaves no están ya en el mundo tan físico, sino que nuestra identificación, nuestra ID, va migrando hacia un mundo un poquitico más virtual, ya que vamos necesitando cada vez lo virtual. Pensemos en algo, los viejos, nuestros abuelos, por ejemplo, cuando tenían que ir a trabajar y hacer documentos, necesitaban un computador para hacerlo. Hoy por hoy no concebimos un trabajo donde toque hacer documentos sin tener un computador. A manito sería más difícil y sería más complejo, no permitiría tantos cambios como lo puede hacer la tecnología. Aunque hubo una época en que no se concebía un trabajo sin máquina de escribir. Y hubo ¿desde cuándo? Yo creo que es desde la fundación de la Compañía de las Indias Orientales. Eso fue por allá por 1500 algo, que se estableció el modelo de oficinista y oficina, como lo conocíamos hasta marzo de este año. Es decir, un modelo en el cual todos los trabajadores o el 90% de los trabajadores salían todos los días de sus casas, iban a la oficina, trabajaban en su escritorio, en su espacio que le asigna la oficina, terminaban su jornada laboral y se iban nuevamente para la casa dejando su escritorio. La pandemia y la emergencia sanitaria, yo no lo quiero llamar pandemia, de hecho ese nombre por muchos motivos trato de evitarlo. La emergencia sanitaria producto del COVID-19 pues nos obligó a pensar en el nuevo concepto de oficina, y hoy estamos incursionando en el nuevo concepto de oficina. Estamos trabajando, pero cada uno está trabajando desde un espacio que no es la institución que nos está contratando. Bueno, aunque yo tengo pues un escritorio en el ITM y Laura también lo debe tener y Nelson también lo tiene, pues en este momento se nos está obligando de alguna manera, o se nos está invitando a pensar en nuevas formas de trabajo. Cuando se pasó de la máquina de escribir al computador, todavía teníamos el modelo de oficina, pero hoy ya no existe el modelo de oficina, o se está revaluando el modelo de oficina, pero se está fortaleciendo demasiado el modelo de trabajo desde casa con una herramienta puntual, el computador. Sin el computador no podríamos estar conectados a nivel de hardware, pero tampoco podríamos estar conectados sin el Internet. Entonces, necesitamos computador, necesitamos Internet y necesitamos lo que estamos utilizando en este momento, sistemas de comunicación que se han vuelto en muy poco tiempo muy inteligentes. El ejemplo de ello es Zoom, el que estamos utilizando en este momento.
Sun, Profe, por aquí, hola. qué pena interrumpir, sino que una de las estudiantes en el chat nos comparte una experiencia que se acuerda que su mamá hizo la tesis en una máquina de escribir. Y yo Claro, creo que pone de no, relieve es que como mi, un contexto intergeneracional que para cada generación le habla bastante pues diferente, como estos principios de la cuarta revolución industrial, como que a todos nos interpela de formas diferentes, claro, y porque lo que dice Karen es muy cierto, Laura. Yo también recuerdo a mis hermanos, yo soy el menor de una estirpe de 4 hijos. eh, eh, Recuerdo a mis hermanos haciendo sus tesis de grado en máquina de escribir y recuerdo una de mis hermanas le robaron su tesis y estaba escrita en máquina de escribir por robarle en el bolso, le robaron la máquina de escribir. Entonces, ¿qué le tocó hacer pues que la máquina de escribir, le robaron la tesis escrita en máquina de escribir. ¿Qué le tocó hacer a mi hermana? Repetir la tesis. Y seguramente no repitió, no hizo lo mismo que pudo haber hecho en la primer tesis que iba a entregar o que ya estaba muy avanzada, porque seguramente no la había terminado porque la tenía en su bolso, pero ya estaba muy avanzada y yo recuerdo es una llorada no, así pues, melancólica y eterna de mi hermana porque le han robado su bolso y en su bolso estaban los documentos de su tesis. Pero por Dios. Esas son las primeras peleas con las impresoras, las peleas con las máquinas de escribir. Total. claro, pero yo iba a decir una cosa sobre Zoom. Zoom arranca el año pasado un crecimiento exponencial. Hace 2 años Zoom era una plataforma más bien pequeña. De hecho, muy poca gente la conocía en Latinoamérica. Y este año, en el lapso de 6 meses, todos sabemos manejar Zoom. Todos conocemos Zoom. Zoom, de hecho, ya utilizamos otras herramientas para modificar Zoom. Y Zoom creció a un nivel horrendo por problemas de seguridad, por problemas en la plataforma, en estabilidad de la plataforma, pero eso nos hace pensar en un lapso de 6 meses, si las cosas venían siendo un poco preocupantes a nivel del uso que le damos a la tecnología, en 6 meses que te pusiste estás en el espacio, Eso, te ya pusiste sabemos traje de utilizar Zoom. astronauta. Qué elegancia, yo también quiero. Eh, Eso que acaba de suceder, chicos, es un ejemplo muy claro de lo que hacen las redes sociales con nosotros. Alguien se pone un skin y otro dice, uy, yo también quiero. Y dos se ponen un skin. Y finalmente el éxito de esto es que los dos tengan el skin y que me traten de convencer a mí de ponerme el skin. No Exacto. me van a convencer. No me van a convencer. Ahorita le paso la Eh, imagen, Torres. Gracias, Nelson. Sí, profe, Eh, ¿cómo? Vean, yo decía entonces cómo en 6 meses esto ha crecido y cómo se nos ha vuelto por decirlo de alguna manera, algo que no sabemos hasta qué punto nos está en este momento, en qué punto estamos nosotros. De pronto, acuñando a un documental que Nelson no, nos recomendó la semana pasada. ¿Cómo es que se llama, Nelson? Este documental, El dilema de las redes sociales, ¿es que es? Tenés el micrófono apagado, Sí, mi querido el amigo. dilema de las redes sociales. Es Eso. es un documental que me pone a pensar sobre el mismo documental, porque lo transmite y lo hizo Netflix. Entonces, ¿qué tendrá Netflix detrás de ese documental? Pues te lo puedo decir de una manera muy simple. Nos quieren convertir en zombies y seguimos y nos han convertido en zombies tecnológicos y seguimos siendo zombies tecnológicos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como dije, yo metí unos slides adicionales a los que Nelson conocía, por ejemplo, este que ustedes están viendo acá. No quiero que se asusten, esto no es nada más que una gráfica realizada para tratar de comprender cómo un sistema de inteligencia artificial aprende
Más allá de lo que hay en la gráfica, quiero que miren es las dos curvas que hay en la parte vertical y en la parte horizontal. Estas dos curvas son unas curvas que se conocen como distribuciones de Gibbs o distribuciones de Maxwell-Boltzmann. Son distribuciones estadísticas porque la inteligencia artificial de inteligente nos tiene a nosotros. La inteligente nos tiene a nosotros. Porque la inteligencia artificial, en el fondo, muchachos, era algo también que yo le decía a Laura en estos días, muy importante que también profundicemos un poquito con esto, y es la inteligencia artificial se basa en métodos matemáticos, métodos estocásticos, que son así como, de alguna manera, también son unos métodos que se basan en la matemática, pero un poco más aleatorios, y métodos estadísticos. Y esto que ustedes ven aquí es una distribución estadística de cómo aprende una inteligencia artificial a hacer algo. Y es de alguna manera la forma en la que Nelson decía la semana pasada que aprenden los niños. Los niños aprenden primero chocándose con todo, aporreándose por todos lados, dándose en la cabeza muchas veces hasta que estadísticamente la curva empieza a disminuir y se dejan de chocar más, se dejan de chocar tanto, se dejan de caer tanto, se dejan de aporrear tanto porque están aprendiendo. Esto mismo está sucediendo con una inteligencia artificial, y esta gráfica que ustedes están viendo ahí es una gráfica que utiliza un método que se denomina método bayesiano, un método matemático que permite que yo pueda ingresar un montón de información, y a medida que yo voy metiendo esa información, la curva, que empieza siendo una curva así, o una gráfica, esa parte azul, que empieza siendo así una gráfica grandota, llena por todas partes de puntos, cosas que todavía no conozco, se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir en un sentido, en este caso en el sentido horizontal, bueno, digamos en este caso en el sentido vertical, y queda siendo una distribución muy ancha en lo que no podríamos denominar una distribución de aprendizaje. O sea, cuando este tipo de curvas, cuando este tipo de gráficas, ustedes se las encuentren, pues ustedes están leyendo un artículo, y eso es uno de los asuntos interesantes de esto, que esto ya tiene más que ver con, obviamente, con un aprendizaje científico, y ustedes vean estas curvas, lo que ustedes tienen que ver ahí es que mientras más ancha sea la curva, mmm, o mientras más grande sea ese gráfico, menos ha aprendido el sistema. Y ese aprendizaje del sistema es en lo que se concentran hoy las grandes empresas. Empresas como Google, empresas como Facebook, empresas como Netflix, del que decía Nelson. Hasta hace muy poquito Netflix utilizaba un algoritmo para predecir cuáles eran las películas que te gustaban, que se llamaba ¿cómo es que se llamaba, Nelson? El Chaos Monkey, o como el simio del caos. Ellos ya dejaron de utilizar Chaos Monkey, pues evolucionaron Chaos Monkey para otro algoritmo un poco más sensible, social, ellos lo denominan así, pero es un algoritmo finalmente en el que tú estás viendo una película o estás viendo, lo que estés viendo te lo están midiendo. ¿Cuánto tiempo lo estás viendo? ¿A qué horas lo viste? ¿Por qué lo escogiste? ¿Cuánto te demoraste buscándolo? Desde el momento en que se publicó, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú lo viste? Si es una serie, ¿cuántas veces la viste? ¿A qué velocidad la viste? Te invitan, te invitan constantemente a maratonear. O sea, y no piensa que uno se inventó el término maratonear. Ay, no, es que está tan buena que yo me la voy a maratonear. No, eso ya no lo habían pensado por nosotros. Ellos ya habían pensado eso Hay por otra cosa nosotros. también que hacen, y es muy sutil, y es: ¿qué tal si yo mido los tiempos en los que usted para la película? Usted paró la película en tal lado, yo miro dónde la paró y qué estaban haciendo en la película cuando usted paró la película. O si usted la devolvió, hasta dónde vio y dónde la devolvió. Eso hace que las cosas que devolvieron o las reformulen en películas siguientes
o sean causa de que hagan otras películas explicando ese caso, o simplemente hagan películas que tengan eso porque a la gente le gusta también tener que volver a reentender las cosas, ¿cierto? Entonces, ellos miden, esas sutilezas las miden para poder captar ciertos públicos. Entonces, esto nos lleva nuevamente a esta pregunta que ya habíamos planteado de alguna manera en la semana pasada. Nosotros sí estamos en Colombia participando de alguna manera activa en esto. Yo me puse a pensar la semana pasada tuve mucho tiempo para pensar mientras manejaba, porque manejé bastante en la semana pasada y a veces mientras uno maneja le da tiempo para pensar algunas cosas. Exactamente así, uno cavila, ¿no? Pi, 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 en su cerebro hace ruido y se calienta. Nosotros, además de empresas como Teleperformance, que tenemos en Colombia, Nelson, fuerte en cualquiera de estos campos: inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, Internet de las cosas, computación cuántica, biotecnología. Son empresas privadas las que están haciendo estas cosas. Por ejemplo, la industria de eléctrica en estos momentos está pasándose a sistemas de blockchain. Ellos no le venden al usuario final, ellos en realidad venden a otro grupo de empresas. Entonces, ¿cómo dirigir la energía cuando esas otras empresas le compran? Y que sea un método seguro, un método muy seguro, y por ejemplo lo hace Celsia, es con blockchain. Bueno, pero estamos utilizando blockchain, está bien. Y en computación cuántica, ¿cómo estaremos? Yo sé que en EAFIT, en la Universidad de EAFIT, había un grupo muy fuerte que trabaja con computación cuántica, pero quiero es como que lleguemos a esto. Estamos en punta de lanza en cuanto a participación y aportes en alguno de estos aspectos que definen la cuarta revolución industrial. ¿Hay algo en lo que estemos realmente participando activamente y estemos diciendo hay aportes? El CIATA. Posiblemente el CIATA pueda tener algo de inteligencia artificial, pero no estoy seguro, porque el CIATA, Laura, utiliza un algoritmo de predicción climática que se utiliza en muchas partes del mundo, que es el que se denomina el WRF, el W. Voy a anotarlo, voy a ponerlo ahí para que los que quieran buscarlo lo busquen. WRF, WRF. El WRF es un sistema de predicción climática. No, yo creo que si hay algo en lo que apenas nosotros estamos en pañales es en predicción climática y en pronósticos climáticos, porque sí es difícil para un país como Estados Unidos o bloques de países como la Unión Europea, que tienen unas condiciones más estables climáticamente. No se imaginan cómo es en este anárquico región del planeta. O sea, en América, en el trópico, las condiciones climáticas no son más fácilmente predecibles que en otra parte del mundo. Yo creo que son las más difíciles de predecir. Aquí podemos estar en un momento con un calor horrendo y en 5 minutos estamos en una lluvia intensa. Y eso, la forma de predecirlo es computacionalmente muy compleja. Y este tipo de modelos WRF son modelos que predicen climáticamente con un rango de posibilidades, con un rango de probabilidades qué va a suceder en las siguientes horas, teniendo en cuenta lo que sucedió en el pasado, en esa misma fecha, a esas mismas horas. Esa es más o menos la idea. Aquí también sería bueno qué pena, profe. Sí, pensar sobre el pensar. Por ejemplo, Torres estaba hablando ya de CIATA,
y de sistemas de medida y también de pronósticos del tiempo, pero entonces cuando digo pensar sobre el pensar, es primero miren la relación, ya no es que yo llego y me ensaligo el dedo y tomo la temperatura y tomo las variables, sino que ya son unos sensores los que están haciéndolo. Entonces, la primera idea es, si lo están haciendo mejor que cuando yo sacaba el dedo, ahora lo están haciendo muy bien al punto de llevar esa muestra tal y cual sucede en la realidad. Me están diciendo la temperatura de 37 grados y en efecto hay 37 grados. Y lo otro es, entonces, el mundo virtual se está pareciendo al mundo real cuando yo estoy haciendo esta clase de medidas o yo estoy emulando el mundo real, porque después él tiene que procesar eso, tiene que procesarlo y después de procesarlo sacar un resultado. Ya. Entonces vea que nos estamos valiendo de tecnología para poder ayudarnos a hacer cálculos, para poder llevarlo a cierta parte, a cierta toma de decisiones de los humanos, que también a veces es toma de decisiones de máquinas, se le enseña a tomar decisiones y dicen evacúen, no evacúen, hagan tal y tal cosa de acuerdo a ciertos parámetros umbrales, pero el pensamiento es qué pasa si un sensor de esos falla. Entonces, mi resultado final va a ser también falso, ¿cierto? Y cuando está fallando un sensor, porque si estamos a 37 grados y él está diciendo que estamos a 37.02, ¿será que eso es una falla? Entonces, aquí en sistemas tan simples como esos, sin entrar a la inteligencia artificial, ya empieza uno a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar si estas condiciones se cumplen o no? Laura, tú ibas a decirnos algo. Sí, profes, pues lo traje como a colación también porque durante esta estrategia, estos espacios de charlas interactivas, hemos estado también invitando a profesionales del CIATA y nos han contado sus estrategias para el monitoreo del aire, ¿cierto? Para el monitorear la calidad del aire, que no solamente se refiere al clima, sino también a un propósito como de, pues como que nos convoca a lo comunitario, al orden público, pues como en términos de salud, y que es, yo creo que una problemática que ha sido reiterativa en nuestro valle de Aburrá, pues por las condiciones geográficas, pero también porque definitivamente la revolución industrial ha hecho como un montón de aportes a la calidad del aire. Y se desarrollaba pues como ese tema justamente ayer en un en vivo que, pues, que también enriquecieron como este propósito de la cultura científica y que de frente a este propósito de la ciencia ciudadana, que de algún modo también es el propósito que aquí nos convoca, me parece muy bacano, pues como lo que dice el profe Nelson, y es, hombre, de pronto estos primeros como pasos hacia la inteligencia artificial, si es que están directamente relacionados, pues es también como o sea, como esa evaluación de lo exacto, o sea, como de lo que realmente es un dato veraz, no sé cómo se dice, como que de verdad apunte a promover resultados o arrojar pues como información específica para poder mejorar este monitoreo en la calidad del aire y que de frente pues como a este paso de cómo está Colombia, pues creo que también son como instituciones o estructuras como de la sociedad que pueden estar haciendo también un camino orientado hacia esa conversación con la cuarta revolución industrial. Incluso no sé si alguno de los estudiantes que participó nos quisiera contar pues como de esta charla con el CIATA, si puede aportar también finalmente lo que a mí se me ocurrió poner en la conversación porque me parece parte como de esas estructuras que componen la gobernanza de la ciudad, ¿cierto? Que es también nuestro contexto en el que conocemos, bueno, qué está pasando con la cuarta revolución industrial en este valle del software, en este valle de que se dice capital de la cuarta revolución industrial. ¿Qué pasa aquí? Por eso como que lo traía a colación, pero no, era también como para hacer gancho con esto que estamos viviendo como en los laboratorios. Pues va a ver, abrimos el espacio de participación. Vale. Hey, chicos, hola, estamos ahí.
¿Cuántos somos? Somos 24 menos 3, somos 21. Ah, bueno, menos otro que está por ahí de moderador, 20. Sí, exacto. 20. Unas palabras, insultos, cualquiera, lo que sea. Sí, qué nota que. Bueno, entonces sigamos. Si alguien va a hablar, ya saben que pueden interrumpirnos o pueden escribirnos también. Exacto. Meter la Esto cucharada, como decís es, vos, metan la sí, cucharada. meter la cuchara. Ayer utilicé otro término del parlache antioqueño. Pero ya no me acuerdo cuál era, Nelson. En fin, no recuerdo. Qué Bueno, pecado ese mexicano. Le va a tocar ponerse una inteligencia artificial para traducirlo. y eso es una cosa muy interesante. Un traductor universal que permita entender lenguajes en contexto. Porque nosotros pensamos que los únicos mal hablados del planeta somos nosotros, pero eso es mentira. En todo el mundo, todos los lenguajes tienen personas mal habladas, es decir, y no me refiero a personas que estén diciendo groserías, Sino simplemente parlache, o que sea, que sea utilizan, de la cultura, eso, o es, de la región. Imagínate que te llegue un exactamente. chino hablándote en mandarín y mal hablado, entre comillas, o sea, hablando con el parlache de allá. No, pues es que ¿para qué nos vamos a ir para China? Hable, Inteligencia artificial. ponga a hablar a un mexicano, a un mexicano en modo parlache, que no me acuerdo cómo se llama ese modo de hablar, pero hay una canción de un grupo famoso mexicano que afecta a Cuba, que tal vez ustedes puedan escuchar por ahí y hablan en ese modo de lenguaje de los mexicanos. En China, Pingando. y es una manera de hablar rarísima, uno no les entiende nada. Y haga esa combinación o ponga a hablar a ese mexicano con un chileno, que no terminan las palabras, que las cortan todas, que todo termina en güey, no, en que güey no, güey son los Huevón. mexicanos, huevón, huevón, Eso. y Me que pone a hasta hablar con un caleño y ve. no, pues, es que ¿Cuál es tu los, dirección? Calle 76B con 90B, 49B. Me la escriba y me al favor mejor. Eso. Y hablando del lenguaje, hay algo que quiero aportar aquí, y es que si nosotros hacemos un sistema muy eficiente, tal vez nuestros propios lenguajes sean una dificultad, sean un modo de ineficiencia al momento de comunicarse. Entonces, por ahí hay un chisme que la verdad es como muy cierto, pero no fue por miedo, sino porque se descontroló, o sea, no funcionó como querían, pero en Facebook, haciendo una inteligencia artificial para mejorar los lenguajes entre dos módulos, esos módulos aumentaron al tal punto la eficiencia que generaron un lenguaje nuevo entre ellos. Y lo desconectaron porque no sirvió, o sea, ese lenguaje intermedio no estaba pudiendo dejar conectar otras aplicaciones, no por el miedo, pues, de que la gente dice, no, eso es por el miedo, porque los robots nos van a controlar, no, sino porque no se dejaba conectar otras aplicaciones, porque se generó ese lenguaje nuevo para hacer más eficiente la transmisión de datos entre esos dos aplicativos. Entonces, otra cosa chévere. por la que preguntarnos de la inteligencia artificial. Bueno, aquí tenemos, mmm, ya habíamos hablado la semana pasada de algunas aplicaciones. Nelson nos empezó a hablar de Google Maps y cómo estamos nosotros cuando activamos el GPS, que no lo insiste el celular. El celular es, activa tu GPS. Es importante que actives tu GPS. Déjanos saber por qué no has activado tu GPS. Y te preguntan y te preguntan y te preguntan. Y eso es como un contact center llamándote y llamándote y llamándote y recordándote que debes activar tu GPS. ¿Y cuál es el asunto y la funcionalidad de conectar un GPS y que el celular permanezca conectado constantemente? Que nos ayude a nosotros,
que ayude a Google, que ayude a los patrocinadores de Google. Bueno, y porque tengo Google, pues porque la presentación, el slide es de Google Maps. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin, Nelson, de esto? Si nos vamos para un extremo, van a decir que controlarnos. Si nos vamos para el otro extremo, vamos a decir que poder ofrecer los mejores servicios. Pero en realidad hay un marketing detrás. Google no va a ser un montón de volanticos como lo haríamos en el pasado, como lo hacemos acá en la ciudad, y repartiría a todo el mundo y van a ver algunos que toman la promoción, sino que va a ser muy estratégico al momento de decir, esta promoción le va a ser muy útil a estas personas. Entonces, están comercializando y en esa comercialización, pues tienen que saber cuáles son nuestros hábitos. Si mi hábito es pasar todos los días cerquita del centro comercial Florida, entonces me van a empezar a bombardear con propagandita, con comerciales. Me equivoqué de cuenta y había subido esta historia a mi cuenta personal. Ya está todo desorganizado, todo feo, pero bueno, les cuento que me decidí por ahí Andrés tiene el teléfono. Eso es queso para asar, me No, no soy yo. Perdón. No, Andrés Felipe. Cuenta. Andrés Felipe. 2 huevos duros y estas tostadas de arroz con garbanzos. Espere. ¿En qué terminó la historia? ¿En qué terminó la historia? Eso parecía como una voz de TikTok. Sí. Nuestra red social de moda. Pero bueno, Nelson, continúa, qué pena. Eso, por eso es que la gente entra a Facebook y además sacudes el chisme. Listo. Y entonces, sabiendo cuáles son nuestros modos de vida, pues nos van a ofrecer ciertas cosas en las cuales nosotros somos vulnerables. Y no digo vulnerables como asústense, somos vulnerables. No, no, no. Digo que somos vulnerables porque si a mí me gusta mucho la tecnología y me ofrecen un producto tecnológico que sea muy bueno, pues lo más probable es que yo lo compre. Cosa distinta si se la ofrecen, por ejemplo, a mi abuelo. Mi abuelo va a decir, eso no me sirve, ¿para qué eso? Y no lo va a comprar, ¿cierto? Entonces es una segmentación rápida del mercado. Eso en la parte comercial, pero en la parte más oscura de me están controlando, en realidad a ellos no les interesa controlar a un solo individuo. ¿Para qué? Es un solo individuo, o sea, no va a ir en contra del corriente, pero sí mirar las conductas como de rebaño, entre comillas, y con eso poder cambiar modos de pensamiento. Por ejemplo, votar, por ejemplo, apoyar ciertas leyes. Guárdate eso para la parte de la parte final, Nelson, para que sigamos con esto. Entonces, en conclusión, utilizamos Google Maps porque creemos que nos facilita llegar a una dirección más fácil. De hecho, hay una microhistoria que voy a contar. Me va a salir un poquito del tema, pero es una microhistoria. Mi papá, mi señor padre, es pensionado. Trabajó muchos años con empresas públicas de Medellín en el área de codificación y energía. Es básicamente su trabajo era asignar el sistema de direcciones de la ciudad de Medellín y él se conocía toda la ciudad. Se la conocía de memoria, porque obviamente la recorría todos los días y recorría muchas zonas todos los días. Cuando él se jubiló, pues poco de tiempo después llegó el Google Maps. Para mí, que mi papá se haya logrado jubilar en ese momento fue una gran ventaja, porque creo que mi papá le hubiera dado muy duro haber sido reemplazado por un celular. Porque ya hoy llegamos a cualquier dirección con un celular y pensamos que ese es el fondo. Por un lado, entonces está la obsolescencia de las personas. Hoy mi papá, no sé, yo no creo realmente que no hubiera dejado de ser, hubiera sido obsoleto del todo, porque de hecho el cargo sigue existiendo en este momento en la empresa, pero
sí le hubiera cambiado muchas cosas. Por un lado, entonces, la obsolescencia de las personas por la tecnología, pero concentrándome únicamente en el slide, en lo que es en el slide propiamente, estamos llegando a un punto en el cual pensamos que una aplicación sirve para algo cuando esa aplicación realmente sirve para otra cosa. Pensamos que la aplicación nos sirve a nosotros y realmente la aplicación no nos sirve a nosotros, sino que nosotros estamos sirviéndole a la aplicación. Y el ejemplo que nos pone Nelson es clarísimo. Cómo nosotros estamos utilizando... hay un ruido de fondo. Disculpen que no escucho. Silenciar a todos los participantes para que, pues de pronto Andrés Felipe en este momento no está muy pendiente de sus controles. Rigo, si nos puedes ayudar, porfa, a silenciar todos los Claro, me tengo que enojar. A ver. Total, ahí nos tenemos que enojar, porque... No, sino que la cacofonía sí, es sí no lo deja... No lo deja... Profe. No, tranquila, eso es parte de esta realidad que estamos viviendo, eso es lo de menos. Así es. Torres. Entonces, hola. Con lo que estás diciendo, ahí mandé una página web que es el Geocodificador de Medellín. Les voy a contar a todos. Una vez, a principio de este año, a principio de este año, estaba Andrés diciendo, ve, qué bueno saber dónde están los colegios de la ciudad de Medellín. Para nosotros como museo, llegar y observatorio astronómico, llegar a esos colegios, a los que tenemos más cerquita. Y él tenía una base de datos. Hasta la base de datos que tengo en Excel, una base de datos, pero no sé cómo hacerlo. Uno podría ir uno a uno en Google Maps, eran 500 colegios, uno a uno poner el puntico donde está cada uno. Eso sería una cosa terrible, un trabajo horrible. Pero ¿qué tal si uno puede utilizar un programita que convierta direcciones en latitud y longitud? Y una vez me dé todo eso. Pues ese programita existe y es esa página. Se llama el Geocodificador de Medellín. Y con eso convertimos todo a puntos y ya sabíamos dónde estaban los colegios, cuál era la distribución de esos colegios. Mi micrófono. Entonces, sí, lo que dice André Felipe es cierto. Google Maps y en general todas estas empresas de los high-tech, los grandes empresas tecnológicas, se nutren es de nosotros. Y el principal activo de ellos es ese. Y ahorita vamos a volver a tocar ese tema. Porque quiero que hablemos un poquito de algunos ejemplos de lo que es inteligencia artificial. Particularmente ahora nos vamos a concentrar un poquito en la inteligencia artificial. Hay unos ejemplos que son muy positivos. Aquí tengo dos ejemplos. El primero es SoUniverse. Bueno, los dos están en el mismo portal SoUniverse. El primero de la izquierda es un algoritmo bien interesante. Vamos a ver si lo podemos abrir acá. A ver que abra. Ahí abrió. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, sí, profe, aquí ya estamos viendo. Ok, entonces esto es un algoritmo bien chévere porque el proyecto SoUniverse es realmente algo así como un crowdfunding tecnológico donde grupos de científicos solicitan que las personas los ayudemos y los ayudemos con ciertas acciones muy puntuales. Estas acciones, por ejemplo, como en el caso de este primer experimento, es tratar de encontrar qué tipo de galaxia se está viendo. Ya se han tomado un montón de fotografías de galaxias muy lejanas, galaxias que apenas están siendo catalogadas, que se está conociendo su forma, y con este proyecto entonces nosotros podemos ayudar a estos científicos a hacer la clasificación de estas galaxias. Entonces voy a
voy a ponerme a hacer la clasificación de estas galaxias. Entonces, aquí básicamente me están haciendo unas preguntas. La galaxia que yo voy a tener en consideración únicamente es la que está en el centro, ¿vale? Después de eso, si estoy volteando la cabeza es porque tengo el monitor aquí a un ladito, entonces para ver el monitor que tengo. Después de eso, me están preguntando, ¿esta galaxia tiene forma? O sea, ¿tiene una forma de galaxia o no está estructurada? No se le ven sus brazos. Estos que hay acá son los brazos, por ejemplo. No se le está viendo sus brazos. Esta galaxia es estructurada. Yo estoy viendo una galaxia ahí. Entonces, es una galaxia estructurada. Entonces, siguiente. Entonces, en el siguiente me está diciendo, hágame un favor, coja y con cada una de estas lineecitas, tráceme todos los brazos que está viendo. Los brazos son estas estructuras que voy a señalar acá. Vean. Este es un brazo. Clic. Ahora me voy con otro para que reconozca otro brazo. Y puedo aumentar un poquito. Vamos a ver, vamos a aumentar. Yo creo que este es otro brazo. Entonces sale de acá. Ay, borré el primer brazo. Bueno, ya lo voy a volver a poner. Ayúdenme, por favor. Sí. Changos. Vamos a cogerlo otra vez aquí bien. Que no se nos vaya a borrar. Hagamos al menos un ejercicio. Pero sí se puede visualizar como cada una de las, como esas onditas, como de, sí, de los brazos que salen ahí. Yo puedo coger entonces y puedo decirle a la galaxia, vea, este es un brazo. Clic. Clic. Aquí cojo otro brazo. Este es otro brazo. Clic. Pues toco para que me suelte el mouse. Claro. Y por aquí posiblemente hay otro, este es otro brazo. Clic. Entonces yo ya tomo esos tres brazos. Posiblemente este brazo se esté moviendo hasta por acá. Ya no me lo deja sacar. Pero posiblemente se esté moviendo hasta por acá. Cuando yo termino eso, le doy Done y él pasa a una siguiente galaxia. Y entonces yo voy haciendo eso constantemente y constantemente le estoy diciendo a este programa cómo son las galaxias, las estoy clasificando, pero también estoy enseñándole a este algoritmo a reconocer galaxias. Esto es bien interesante porque pues aquí en este caso es un ejemplo muy claro de inteligencia artificial para clasificación de objetos que nos está o que le está permitiendo a un equipo de trabajo avanzar en su proyecto de investigación. Y miren, este es otro ejemplo. Este es un poquito, este es muy bonito, porque entonces básicamente aquí te ponen cuatro cosas muy puntuales. Reconoce cuáles son los adultos. Entonces, adulto, 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 adulto. Esta es una fotografía que tomaron en el 6 de enero del 2016, seguramente en la Antártida del planeta. Reconozca este también es adulto y este también es adulto y este yo no sé si es adulto o no, entonces no lo voy a marcar. Reconozca cuáles son los chicos, cuáles son las crías. Pues, las crías de pingüino emperador. Entonces esta es una cría, esta es otra cría, esta es otra cría, aquí hay dos, por aquí hay uno, por aquí hay otro. Ya por aquí me queda muy difícil saber, es muy probable que todos estos sean adultos, pero ya me queda más difícil saber. ¿Habrán huevos? No veo huevos. ¿Habrá otra cosa que no sean pingüinos? No veo pingüinos. No veo otra cosa diferente a los pingüinos. Next. ¿Usted marcó todos los animales? No, yo no los marqué todos. Entonces, como no los marqué todos,
yo le doy que no los marque todos y le doy done. Y paso a la siguiente. Y vuelvo y hago lo mismo. Pero entonces, ¿esto qué me está permitiendo a mí realizar? Nuevamente, un algoritmo de clasificación muy interesante. Es un algoritmo que me permite a mí conocer o reconocer patrones, pero le estoy enseñando al software, al programa, a reconocerlos también. Y después el programa solo, o seguramente en este momento, este programa solo también está reconociendo eso. Entonces, noten que hay algo muy importante en la inteligencia artificial. Nos necesita a nosotros. Nosotros le enseñamos los primeros pasos, pero luego ella va a continuar esos pasos. Y el tercer ejemplo, o el otro ejemplo que tenía acá por acá, es este, que es aprender con Google a reconocer formas. Entonces, vamos para allá, disculpen, vamos para allá. Yo la tengo por acá. Y básicamente, noten lo que va a suceder. Yo le voy a entrar acá, voy a decirle a la red neuronal que mire a ver si puede reconocer mis dibujos. Me van a disculpar, pero yo no soy artista, yo no sé dibujar. Entonces, ella me está diciendo, en 20 segundos dibuje un rastrillo. A ver si la inteligencia artificial lo reconoce. Yo le puse sonido a esto, entonces seguramente lo que he compartido se va a compartir con sonido. Entonces vamos a él. Un rastrillo, 20 segundos. Parece línea. O escoba. Lo sé, es rastrillo. Lo reconoció. Es un rastrillo. Un pulpo. Rápidamente un pulpo. Parece montaña. O garabato. O alicate. Lo sé, es pulpo. Ahí voy. Van dos. Erizo. ¿Cómo es un erizo? Parece boomerang. O frigorífico. O césped. Parece pastel de cumpleaños. Lo sé, es erizo. Un hexágono. Esto es muy fácil. Muy fácil. Hexágono. Parece boomerang. Lo sé, es hexágono. Una mora. Nelson, ¿cómo carajos es una mora? Vamos a ver. Muchas bolitas juntas. Sí, eso está. Parece garabato. O ratón. O platillo volador. O yoga. Parece hormiga. O camuflaje. Lo sé, es mora. Zapato. Esto es fácil. Parece rodilla. O escaleras. Lo sé, es zapato. Lo logré. Hice 6 de 6. Lo logré. Entonces, vamos a hacer el experimento nuevamente. Voy a volver a jugar rápidamente y voy a hacer cosas que no reconozcan como los objetos. Entonces, vamos a volver a jugar una piruleta. No tengo ni idea de qué es una piruleta. Parece uña. O trampolín. Parece rastrillo. O pala. O mancuerna. O bicicleta. Parece y él llave. está, reconoce O y sierra. reconoce y reconoce. O taladro. Y reconoce. Y No he podido adivinarlo. no lo reconoció. Un despertador. Parece cuadrado. O puerta. O reloj. O yoga. Parece ratón. O nevera. Bueno, O enchufe. O zapato. no lo reconoció. Parece oso. Tampoco. No he podido adivinarlo. Una nevera. Vamos a hacer este como es para que... Parece hexágono. O cuadrado. O taza. O calculadora. Parece puerta. Parece calendario. Me acerqué, creía que esto era una nevera, no lo logré. No he podido adivinarlo. Una valla. Esta sí vamos a Parece dibujarla. codo. O teclado. O piscina. O mesa. Parece trampolín. O yunque. O martillo. No tengo ni idea de qué estás dibujando. No he podido adivinarlo. Caracol, vamos a ver, este sí vamos a hacerlo rápido. Parece auriculares.
o huracán, o manguera. Parece cebolla. Me dijo un caracol. Es un caracol. No, pero eso también es un caracol. Caracol visto desde otra No he podido perspectiva. adivinarlo. Levantó las Escalera. antenitas. Escalera de mano. Parece línea. O pierna. Lo sé, es escalera de mano. Listo. Entonces, hice que no reconociera 5 de 6. Y entonces él aquí me dice, por ejemplo, tenía que dibujar una piruleta. Y él aquí me dice, vea, otras personas dibujaron piruleta y dibujaron esto. Para algunos la opción más parecida a lo que yo dibujé era una mancuerna, otros también una llave, también una pala, y los que acertaron que era una piruleta, que es entonces un dulce, dibujaron esto. Pero miren entonces ya todas las piruletas que existen y cómo está aprendiendo él a partir de mí. Por ejemplo, vamos a dibujar el caracol. Entonces, vea, él pensó que lo que yo estaba haciendo era un huracán o una cebolla o una manguera. Y sí, esto era un caracol, un animalito. Pero ¿qué estaba haciendo? Yo estaba haciendo la parte inicial del caracol. No me pueden negar que no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Este es otro ejemplo muy claro. Vamos a pasar a otro ejemplo muy claro de eso. Y el último que quería mostrarles a ustedes, lo tengo por acá. Denme un minuto. Ay, ¿dónde estará? Son un montón de cosas. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es un algoritmo de reconocimiento de escritura que yo puedo utilizar. Y entonces yo estoy escribiendo acá y él, a medida que yo estoy escribiendo, me está tratando de reconocer cuáles van a ser las acciones que yo voy a realizar posteriormente. Y esto es un algoritmo súper poderosísimo porque no solamente está utilizando mi posición de escritura, yo estoy escribiendo esto, sino que a medida que yo voy escribiendo, él va perfeccionando un método de escritura propio. Entonces aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo, escriba, y él empieza a escribir. Ahí no está escribiendo nada, pero hay cosas que posiblemente van a tener sentido. En este caso en inglés, canon. No sé, aquí no se entiende nada, pero esto podría ser un AR o esto podría ser, no sé, una palabra en particular. Si yo aumento la velocidad de variación del algoritmo, él empieza a escribir más rápido, pero a medida que escribe más rápido, escribe más chambón. O sea, lo esfuerzo. Y si lo estoy esforzando, estoy haciendo que escriba peor, que escriba mal. Si yo lo hago despacio, él lo va a hacer despacio. Y este algoritmo utiliza un sistema que era básicamente la imagen que yo les mostré ahorita, un sistema matricial que permite que que él vaya sabiendo cuál va a ser la derivación que yo voy a tener o a la izquierda o a la derecha. Entonces, todo lo que ustedes están viendo ahí en amarillo son lo que él pensó que se iba a ir para la derecha y todos los que ustedes ven en verde es lo que él pensó que se podía ir para la izquierda. ¿Qué está haciendo este algoritmo? Está creando un espacio, que es lo que se conoce como un espacio dimensional de probabilidades de lo que yo voy a escribir. Y donde yo toque, entonces esa probabilidad se ajusta. Es como, tengo todas las posibilidades, pero no tengo al cliente. Entonces, cuando el cliente llega, el cliente apunta a una de esas posibilidades. Y después de eso, el algoritmo empieza a aprender, que es esto que ustedes están viendo acá. En la parte vertical de esta barra que hay acá, es la palabra que yo estoy escribiendo. Noten ustedes en la parte superior cómo se va moviendo la palabra.
Todo lo que sean las celdas verticales es la palabra que estoy escribiendo. Las celdas horizontales es lo que él piensa que yo voy a hacer. Mientras más negro se vaya poniendo esto, es porque él ha ido acertando más en lo que yo quiero hacer. Si esto se pusiera negro del todo, es porque él acertó en lo que yo hice. Entonces, de alguna manera, esta es la forma en la que se está programando sistemas de inteligencia artificial. Yo estoy programando un espacio de fase, un espacio en el que yo le digo, vea, por un lado, por un eje está el ser humano, por un eje está el ser vivo, por un eje está el ser pensante y por el otro eje está la máquina. La máquina la máquina debe buscar la manera de llegar a hacer lo que el ser humano está pensando que va a hacer y debe anticiparlo. Y eso finalmente termina en esto. Escriba algo. Entonces yo escribo aquí, voy a escribir mi nombre, voy a escribir mis iniciales, A, D, N. Con este ADN, lo que él hizo fue esta representación bidimensional. Si yo esta representación bidimensional, que es esto mismo que hay acá, aquí está un poco más, se ve un poco más diferente porque esto es lo que se denomina como un diagrama espectral. Si esto se lo meto yo a una computadora y sigo escribiendo el nombre y el nombre y el nombre y ese mismo nombre varias veces, esto tiende a volverse más oscuro. ¿Por qué? Porque cada vez que yo lo vaya a hacer, él va a reconocer mejor mi letra, va a reconocer mejor mi trazo y va a reconocer cosas tan interesantes como el hecho de que yo estoy escribiendo con el mouse utilizando mi mano derecha y que uno, es muy difícil escribir con el mouse y dos, que yo no soy diestro, yo soy zurdo. Entonces yo estoy escribiendo con la mano equivocada. Pues no, estoy escribiendo con la mano con la que no escribo, no es equivocada, con la mano con la que no escribo. Entonces, pero si por eso eso... fuera un lapicito, si eso fuera un lapicito, también tendría la capacidad de sentir las presiones Claro, que se está haciendo. claro, y eso se nota en este diagrama espectral, Nelson. Eso se nota en eso. Bueno, otra vez nos estamos pasando siempre, como siempre, la hora, pero espero que nos tengan paciencia, porque es muy importante que hablemos de este tema. Es la ética en la inteligencia artificial. Siempre, como decía Nelson ahorita, siempre detrás de cualquier inteligencia artificial existe un propósito corporativo. Siempre. Y ese propósito corporativo depende de las intenciones de la empresa. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa cuando estamos mirando Internet? Internet nos mira a nosotros. Nosotros estamos utilizando el Internet conscientes de la cantidad de datos que estamos entregando, consciente de la cantidad de información que saben de nosotros. Si hay un momento en la historia en la cual el mundo sabe de nosotros, es este. Hace 20 años la gente no sabía de nosotros. A lo sumo sabía, o hace 20 años, no, hace 30 años. Estamos en el 2020, 1990. Muy posiblemente lo que se sabía de nosotros era nuestro número telefónico, el número de nuestra casa. Y ya. Pero hoy yo puedo buscar información de cualquiera de los que estamos aquí presentes y algo voy a encontrar. Y es una primer búsqueda. Si sigo buscando, voy seguramente a encontrar más. Y eso estoy buscándolo en la parte superficial de la red, porque de ahí para abajo, en lo que se denomina la Internet profunda, hay todavía más cosas. Y seguramente hay información de nosotros que nosotros ni siquiera sabemos que entregamos. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas con eso? Google es un Skynet, refiriéndome a Skynet como la inteligencia artificial, porque fue de una película que trató de dominar el mundo y no, de hecho no lo trató de dominar. La única conclusión a la que llegó es que el mundo debe ser destruido, los seres humanos deben ser destruidos después de que adquirió conciencia de su existencia. Si los algoritmos, como decía ahorita Nelson, por ejemplo, estos algoritmos idiomáticos que hizo Facebook, adquieren conciencia de su existencia, ¿será que la primera conclusión a la que llegan es que nos deben
que nos deben aniquilar. A eso vamos a llegar. No sé, Nelson. A ver, yo no le he dejado hablar a usted como en 20 minutos, hermano. Qué pena. I'm back. Es que uno normalmente cuando se piensa en una inteligencia artificial, y aquí hay algo que tiene que ver con la fisionomía, nosotros estamos acostumbrados, y eso que ya nos estamos desacostumbrando un poquito, a hablar con personas que tienen cierta morfología, o sea, son humanoides. Entonces nosotros nos imaginamos una inteligencia artificial como un humanoide. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al concepto de vida inteligente fuera del planeta Tierra, lo primero que nos imaginamos son humanoides, cuando otros ambientes podrían generar otras formas de vida que fueran más eficientes para esos ambientes. Pero nosotros tenemos algo que se llama como la aceptación de grupo. Entonces, yo acepto a los que son humanos, a ellos los defiendo más, pero a los que veo diferente, normalmente lo primero que hace la mente, lo primero que hace el subconsciente es generar un rechazo. Y por eso entonces rechazos en cuanto a diferentes culturas, por eso rechazos a las personas que se ven diferentes a nosotros, y por eso esos rechazos. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos lo que conocemos. Lo que no conocemos, pues tendríamos que conocerlo primero para poder defenderlo, ¿cierto? Entonces, pasaría lo mismo de nosotros frente a la inteligencia artificial. Podríamos decir en este momento, la inteligencia artificial no existe, porque no hemos visto un humanoide caminando por ahí en la calle de forma autónoma, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial ya existe a tal punto de que nosotros convivimos con ella. No como pensaban en el pasado que íbamos a tener manos robóticas, aunque eso también puede estar sucediendo en biomedicina, sino que nosotros cargamos todo el día con un celular que ya tiene una inteligencia artificial. Entonces, ya estamos apoyando nuestro conocimiento y nuestra accionar en tecnología. Eso ya lo estamos haciendo, ¿cierto? La cosa es, si nosotros nos apoyamos en la tecnología y es barata, entonces, ¿por dónde nos están cobrando la tecnología? Si yo soy una empresa y hago celulares bien baratos, ¿yo cómo hago como para ganar un poquito más? Como Xiaomi. Eso. Entonces, ¿cómo hago para ganar un poquito más? Fácil. Pues yo estoy haciendo la tecnología, pero también me hago alianzas con los que hacen el software. Y los que hacen el software lo que hacen es un minado de datos grandísimo. ¿Cómo se comporta la gente de Medellín? No, esa gente le gusta es viajar para Santa Fe de Antioquia mucho a bañarse en los días calurosos, pero los días fríos se mantienen en la casa y van a las tiendas, y cuando compran en los días fríos chocolatico con almojábana, y los días calientes compran es mucho jugo. ¿Listo? Entonces ahí voy perfilando. No, los que viven en Robledo, esa gente nunca se va para Bello. Entonces ahí no ve por qué no va para Bello esa gente. Los de Bello no van para Robledo. ¿Será que son enemigos o qué? Y así va perfilando uno desde lo macro, desde en ese país que hacen, en esa ciudad que hacen, en ese barrio que hacen y en esa cuadra que hacen y que hay alrededor. Entonces, así uno, yo como administrador, teniendo toda esa información, yo diría, ¿dónde puedo montar yo un centro comercial en la ciudad de Medellín? Y con la información yo digo, pues muy fácil. Con toda esta información, pues lo mejor sería demoler estas casas y montar ahí el centro comercial. O no, montarlo en una zona verde. O no, hacer tal cosa. Entonces ya tengo una capacidad muy grande de decisión utilizando todas esas herramientas. Claro. A mí me preocupa particularmente de todo, o sea, de alguna manera puedo decir lo siguiente: estamos perdidos nosotros, ya nosotros estamos en una posición muy particular porque, como dice Laura,
le hemos entregado a conciencia los datos de nuestros datos, nuestros perfiles, nuestras tendencias, nuestros gustos, nuestros temores, nuestras fobias, se las hemos entregado casi que de forma consciente a estas empresas y a las high tech, llámese Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Alphabet, WhatsApp, WeChat, Badoo, Amazon, Alibaba, bueno, en fin. Este montón de empresas le hemos entregado los datos de alguna manera, como digo, consciente. O sea, sabemos que esos datos están siendo utilizados y hoy se sabe eso. Nelson ahorita nos hablaba de las implicaciones en política que eso ha tenido. Posiblemente en Estados Unidos la última elección presidencial fue filtrada a partir de fake news que se publicaron en Facebook particularmente y que orientaron la elección de una persona a otra, pues para no mencionar pues personas, nombres propios, de una persona a otra. Y posiblemente eso también ocurrió en Colombia en la última elección presidencial, pues algunos han afirmado que eso pudo haber ocurrido. Pero a mí me preocupa fundamentalmente estas generaciones posteriores, porque nosotros sabemos que existen inteligencias artificiales, que existen inteligencias, discúlpeme en un minuto, saco algo de acá. Por ejemplo, este es un iPad y en este iPad yo tengo una inteligencia artificial que se llama Siri. Hola, Siri. Siri, 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 ¿me puedes hablar, por favor? Yo soy más de escuchar. Si están escuchando, no sé si alcanzaron a Se escuchar. escuchó muy suave, pero sí se escuchó. Ok. Buena pregunta. Siri, cuéntame un chiste. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? Labracadabradores. ¿Cómo se llaman los perros que hacen magia? Labracadabradores. Qué chiste tan malo, Siri. Uy, peor que el mío, que los míos. Te habría dado gracias si hubieran risas grabadas. Siri, ¿tú me quieres? Te respeto. En efecto. Siri responde. Siri es el sistema de inteligencia artificial que diseñó Apple para su sistema operativo iOS. Siri responde. Que en Windows sería pero entonces, como Cortana. que en Windows es Cortana o Alexa. Bueno, en fin, que son muchos. Pero, hey, es que yo tengo 30 y punta de años y yo le hablo a Siri. Pero ¿qué tal de un niño de 1 año hablándole a Siri? Y que Siri le responda. O un algoritmo recomendador que el niño ponga, porque lamentablemente hoy los niños saben manejar celulares bueno, me he percatado que desde el año ya tienen la idea de las pantallas táctiles, que para nosotros, para nuestra generación, llegaron en el año 2008, el mundo se revolucionó con la llegada del iPhone, el primer iPhone con pantalla táctil, y hoy después de 10, 12 años ya todos manejamos pantallas táctiles y los niños de 1 año manejan pantallas táctiles perfectamente, lo hacen. Entonces, este artículo que yo les estoy proponiendo acá es un artículo sobre cómo ha sido el impacto de la inteligencia artificial en los niños. Posiblemente están modificando su estructura idiomática, cómo hablan. Ahí Señor. quiero meter yo la cucharada. Sí, señor. ¿Y qué tal si nosotros somos los niños también? Y lo pongo de esta forma. Detrás de cada una de las empresas que hemos mencionado, hay un stack de ingenieros y de personas que cuidadosamente están midiendo las tendencias. Cosas tan bobas que yo, por ejemplo, no le paraba bolas, como un color, son medidas ahí, qué color le gusta más a la gente. O sea, biológicamente, qué color
es más atractivo, pero también qué sonidos son los que alertan más a las personas. Porque un celular cuando está sonando, eso es una alerta, ¿cierto? Y uno cuando tiene en la cabeza una alerta, uno va a responderla. Entonces, ¿cuáles son las alertas más adecuadas? ¿Qué colores tener? ¿Qué tipografía, qué tipografía en la letra? ¿Qué colores en la letra? ¿Qué fondos? ¿Qué sonidos nos llaman la atención? Entonces, en ese documental que decía ahorita Torres, Dilema de las redes sociales. eso, plantean algo muy interesante y es, somos cada uno con un dispositivo que tiene cierta inteligencia artificial, que está conectado a Internet, entonces es cada uno de nosotros, si quisiera, por ejemplo, salir, dejar toda la tecnología de lado, sería cada uno de nosotros peleando contra un stack de ingenieros y un sistema que está muy bien pensado, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de ganar se reduce bastante. Claro, la cosa no está tan mal porque hoy en día estamos pensando en ética o lo que se llama la ética del software o también lo que llamamos la ética de las redes, ¿cierto? Es una ética virtual en donde, vean, las máquinas y los lenguajes y los lenguajes artificiales, las máquinas, las inteligencias artificiales no tienen la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. Los que tienen la capacidad de controlar eso son los humanos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos por ello? Y hay cositas que son también muy sutiles, pero que sirven. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama HideRec. Esa aplicación que se llama HideRec es una aplicación que le quita a uno como todas las sugerencias que le da el Internet, las sugerencias de Facebook, las sugerencias del YouTube. Yo que soy como encarretado con ver videos, por eso puse ahí 2 videitos, yo me voy yendo en el hilo, ¡qué bacano! Y entonces me recomiendan otro parecido, y vámonos para allá, y vámonos para allá. Y eso me quita mucho tiempo. En cambio, si yo no tuviera hilos, simplemente buscaba en Facebook en Facebook, en YouTube, qué es lo que me interesa, enter, y lo encuentro, y ya, no sigo hilos, gané tiempo para mí, ¿cierto? Entonces, esto lo que hace es que me quita las recomendaciones que hace el navegador este. O también hay buscadores como Google que no registran cuál es mi actividad dentro del buscador. Y lo mejor, me muestran las páginas que tienen más ranking, no las páginas que localmente tienen más ranking o las que se acomodan a mi perfil, que eso es lo que hace Google, mostrarme las páginas que se acomodan a mi perfil. Páginas como DuckDuck hacen ese trabajo, pero hasta dónde van a ir en contra de las tendencias, ahí sí, quién sabe. Nelson, muestro los videos. Me gustaría que mostraras el segundo que nos pone a pensar más sobre la inteligencia artificial. Vale, lo voy entonces a reproducir. Dale. Ahí va. Desde los robots de Asimov hasta Terminator y los androides de Westworld, la humanidad ha tenido sueños o pesadillas acerca de seres artificiales capaces de razonar. Pero, ¿las máquinas pueden pensar? Inteligencia artificial. Las leyendas judías hablaban del golem, un ser hecho de barro que cobraba conciencia al inscribirle una letra en la frente. En el siglo XVIII, un tal Wolfgang von Kempelen construyó un autómata capaz de rivalizar con los mejores jugadores de ajedrez. Más tarde se descubrió que en realidad había una persona escondida dentro del aparato, pero no fue sino hasta los años 50 del siglo XX cuando la tecnología informática permitió vislumbrar la posibilidad de máquinas
máquinas inteligentes. El científico y matemático Alan Turing diseñó una prueba. Si un ser humano que dialogue con una computadora y con otro humano no puede distinguir entre uno y otro, se puede afirmar que la computadora es inteligente. Tan pronto como en 1956 ya había investigadores diseñando programas de computadora que podían jugar damas y ganar, resolver problemas de álgebra y hacer demostraciones matemáticas. Las computadoras usaban el método llamado lógico-simbólico, que significaba que utilizaban una secuencia de instrucciones llamada algoritmo cuidadosamente diseñada para resolver problemas. Era tal el optimismo que se llegó a afirmar: en 20 años las computadoras podrán hacer cualquier cosa que haga un ser humano. Pero las computadoras de entonces todavía no tenían la capacidad de procesamiento necesaria. La investigación se detuvo mucho tiempo. Hasta los años 80 se crearon computadoras lo suficientemente poderosas. En esa época, el principal método era el de los llamados sistemas expertos, que combinaban una extensa base de conocimientos con algoritmos de búsqueda que encontraban su camino entre todo un árbol de decisiones, como jugando a las 20 preguntas para encontrar respuestas. ¿Tu animal tiene 4 patas? ¿Tu animal vive en la selva? Y así hasta llegar a la respuesta indicada. Estos sistemas fueron muy exitosos y útiles para los profesionales, como por ejemplo para diagnosticar enfermedades. Mientras tanto, la capacidad de cómputo fue aumentando y fue aprovechada para crear algoritmos más complejos, capaces de recorrer árboles de decisiones increíblemente grandes, como los del ajedrez, con increíblemente grandes cantidades de jugadas posibles. Así, en 1997, Deep Blue fue la primera computadora en derrotar a un campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, y lo hizo con este método de fuerza bruta, explorando los resultados de todas las posibles jugadas y anticipando de 8 hasta 20 movimientos. Es capaz de analizar 200 millones de posibilidades por segundo, algo que un humano es incapaz de hacer. Aún así, para las máquinas era imposible realizar tareas que para un humano no implican esfuerzo. Reconocer voces, reconocer rostros, leer, identificar y manipular objetos, por lo menos hasta que se inventaron las redes neuronales artificiales. Estos mecanismos, inspirados en el funcionamiento del cerebro, tienen neuronas virtuales conectadas a capas de otras neuronas y a su vez a otras capas hasta que llegan a una capa que arroja un resultado. Lo curioso es que al principio son pésimas haciendo su trabajo, pero estas redes se entrenan y con cada entrenamiento van aprendiendo. Este aficionado llamado Carey entrenó a su computadora para componer jazz. Al principio sonaba así. Y después de horas de entrenamiento, las composiciones artificiales sonaban así. En la actualidad, las inteligencias artificiales o IAs tienen muchas aplicaciones. Te ayudan a decidir la ruta más rápida en los mapas de tu teléfono celular. Reconocen instrucciones dadas en voz alta, controlan a los enemigos en muchos videojuegos, reconocen rostros en ciertas aplicaciones, ayudan a los médicos a hacer diagnósticos, traducen de un idioma a otro, conducen automóviles y, recientemente, Google creó una inteligencia artificial que construyó otra inteligencia artificial. Y aunque la IA es muy útil, trae consigo muchas preguntas más allá de lo tecnológico. Estados Unidos ya está construyendo drones militares controlados por inteligencia artificial. Si son ellos los que deciden a quién disparar, ¿quién es el responsable de los ataques? Se alega que varios programas han pasado la prueba de Turing, pero ¿la inteligencia implica conciencia? Y si es así, ¿estas conciencias son capaces de sufrir? ¿Tenemos derecho a crear máquinas que sufran? Quizá la mayor preocupación sea la de la famosa singularidad tecnológica, el momento hipotético en el que las inteligencias artificiales se mejoren tanto a sí mismas que superen al ser humano y escapen a nuestro control. El empresario Elon Musk está preocupado de que las IAs incluso lleguen a planear la extinción de la humanidad. Pero no creo que eso suceda pronto. Siri, tráeme un bocadillo, por favor. Lo siento, Javier. Me temo que no puedo hacer eso. Prepáratelo tú mismo. Ah, caray.
curiosa. Curiosamente. Ay. Si te interesa el tema de la inteligencia artificial y la programación, revisa los excelentes cursos que te ofrece Platzi. Más de 100 cursos de Listo, sí. tecnología y Video desarrollo interesante. de Apple. Bastante interesante, profe, súper interesante. Creo Bien que también se han chévere. hecho experimentos como varias empresas como que promueven este mismo principio de la inteligencia artificial y se han puesto también, como lo decía el video, como en competencia versus el cerebro humano para jugadas de ajedrez, pero también para poner en algo, pues como en debate temas éticos, por ejemplo, con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. No me acuerdo qué empresa era, pero hablaban como de un lugar, sí, de un principio ético y pues obviamente serían como ya prácticas muy orientadas hacia reemplazar lo humano, que tiene un criterio mucho más orientado hacia la humanidad que una máquina que probablemente sea superior en acumular datos y hacerlo de manera pues como práctica, pero que no tendrá ese proceso, no sé, de reflexión frente a lo humano. Es cierto. Bueno, Nelson. Pues yo quería concluir con algo, y es, existen hoy las inteligencias artificiales para apoyar trabajos que nosotros llamaríamos, entre comillas, mecánicos, que en realidad se basan en hacer una o varias tareas, pero de una forma más repetitiva. Y eso está bien, porque podríamos concentrarnos en actividades que nosotros podríamos priorizar más. Pero hay otra corriente que va muy paralela a la inteligencia artificial y es que nosotros nos volvamos unos consumidores cada vez mayores de la parte más virtual, no de la tecnología, porque tecnología podría definirse hasta como un plato bien elaborado, es un plato tecnológico, ¿cierto? Pero sí en la parte más virtual, en la parte computacional, ya existen redes sociales como, por ejemplo, Second Life, sí, redes sociales que generan una inmersión del ser humano y lo vuelven a una vida virtual. Y en esa vida virtual, pues la cosa es que ahí no hay reglas, o sea, el concepto es vive lo que tú en la vida real no puedes vivir, y si no hay reglas, entonces ahí se pierde todo lo que es el principio del ser humano, o sea, el ser humano se desinhibe ahí, cuando deberíamos, por ejemplo, yo ser el mismo Nelson, tanto aquí como en cualquier otro lugar, ¿cierto? El mismo, pero con actitudes distintas. Si voy a un partido de fútbol, yo no voy a estar calladito así, sino que voy a gritar ¡gol! ¿Cierto? Y así, pero el mismo con los mismos principios éticos. Pero, ¿será que no la inteligencia artificial, sino esa virtualidad puede llegar al punto de absorber tanto al humano como para darle cabida a que la inteligencia artificial empiece a reemplazarnos? Porque O no creo incluso, que o incluso las habilidades, a reemplazarnos a modificar nuestras conductas éticas. Porque ajá, ¿qué tal, qué tal si estas inteligencias artificiales, perdón, estas vidas virtuales nos permiten tener una libertad de acción que empiece a violar los derechos de otras personas que nosotros podamos estar impactando? Entonces, bueno, digamos que todo esto no es un asunto de claros y oscuros, aquí hay muchos grises, aquí hay muchas tonalidades, que finalmente ustedes vieron todo lo positivo que hay en estos temas, que en todo momento estamos diciendo Colombia debe ingresar de lleno a apostarle a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, a la robótica, a la computación cuántica, a la biotecnología, a la cuarta revolución industrial, porque de la materia prima nosotros no podemos sobrevivir. Y eso que lo digo con un geólogo al lado, que vive de alguna
manera de la extracción de materias primas, pero él lo sabe también, que las materias primas son muy importantes, pero que realmente lo que hace que se produzca desarrollo económico es lo derivado de las materias primas, es los servicios, es los productos derivados y en este caso, como decían en este documental del que habló Nelson, solamente hay dos cosas que definen a las personas como usuarios. Una de ellas es la tecnología y bueno, dejémoslo. La otra no la recuerdo. ¿Cuál era, Nelson, la otra? Una era la tecnología. Sé que había una que tenía que ver con la creatividad. No, la otra es la guerra. Eso. O sea, nos definen como sujetos. Pero hay una cosa que nosotros hicimos, que sí quiero en pocas palabras decirle a todos, en el semillero de astronomía nosotros utilizamos hace como 15 días una inteligencia artificial que era capaz, uno la entrenaba y era capaz de clasificar los terrenos según lo que uno la entrenara, según el entrenamiento que uno le diera. Y entonces ella clasificaba qué terrenos era ciudad, qué terrenos no era ciudad, qué terrenos tenía bosque, qué terrenos no tenía bosque. Y es una inteligencia artificial, o sea que satanizar la inteligencia artificial no, porque nos es muy útil, nos ayuda a hacer las cosas más rápido, pero sí es hacia dónde la encaminamos. Exactamente. Bueno, yo creo que con esto podemos decir que tenemos suficiente ilustración, por lo menos desde la parte nosotros ya, digamos que esto era lo que les queríamos contar y bueno, si alguien tiene algún comentario, algo que decirnos, pues quedamos muy atentos. A la biblioteca nuevamente, pues siempre hay que agradecerle por abrir estos espacios. A Nelson, le agradezco por estar conversando con Laura y con mi persona en este momento, pues obviamente a Laura también por estar acá en este espacio de conversación que ella nos invitó, pero que aquí ha estado siempre con nosotros haciéndonos sus valiosos comentarios al respecto de estas temáticas tan importantes. Entonces, no sé, Laura, tú dirás qué sigue, cómo vamos, qué vamos a seguir. Claro, no, profes, pues es una gratitud infinita, yo creo que nos dejan reflexiones súper importantes y también muchas preguntas. La idea, pues, con todos los que participamos de este conversatorio es que nos interpelemos en primera persona desde la profesionalización que estamos haciendo. Ahí en el semestre como, pues, que además estamos también optando por un camino en primera persona básicamente. Y cómo estos contenidos de la academia nos tienen que interpelar a las prácticas cotidianas, a hacer un camino también de idear, de creatividad, de promover estos principios de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, pero que se vienen también como presentando a lo largo de la historia de la humanidad, desde la primera revolución. Por eso escribía un poco como esa relación así analógica de, bueno, si la materia prima de la primera revolución fue el carbón y la máquina de vapor, ¿qué podría ser la materia prima de esta cuarta revolución industrial? A propósito de los datos, a propósito de esta como relación a veces inconsciente que tenemos con las tecnologías, la virtualidad, los dispositivos. Y yo creo que es una invitación súper importante la que nos hacen ustedes con este principio como de lo humano, ¿cierto? Si bien la guerra y la tecnología ha determinado un poco como esa manifestación humana, es lo que nos define, como lo decía el profesor Andrés, yo creo que también es interesante cómo se ha pensado, cómo el ser humano como especie ha pensado tanto sobre la técnica, ha llegado a la Luna, ha llegado a Marte, ha llegado a tantos espacios del universo, pues como para comprenderlo, abarcarlo. Y yo creo que ha faltado una esfera bastante importante y es saber ser con otros, porque definitivamente nos hemos matado tanto, nos hemos marginado tanto a partir incluso de la técnica, que valdría la pena también utilizar esta propia inteligencia limitada, finita, con tantas cosas que probablemente también se refieren
a la condición humana, pero que la entrenemos, así como si se entrena una inteligencia artificial, ¿por qué no entrenar la condición humana para poder desarrollar también nuevas prácticas de construcción de humanidad? Si la pretensión es preservar la especie, ¿cierto? Como todos antropocéntricos, pues como por el hecho de ser especie pensante, consciente de la vida. Entonces yo creo que la reflexión, es muy profunda, de verdad. Gracias, porque siento que la academia necesita estos diálogos de la comprensión de la ciencia a partir de lo humano, de la experiencia humana, desde lo cotidiano, desde el San Juanson, desde esas palabras todas incoherentes que a veces resultan también producto de una intención de querer promover algo novedoso, y cómo a través de esas cosas pequeñas, ya lo decía Jorge Zuluaga en su canal de promoción de divulgación científica, eso también hay ciencia, hay física ahí. Entonces, creo que definitivamente es una gratitud infinita con ustedes como profesores, como promotores también de esta cultura científica, que si bien estamos en otro momento como país latinoamericano, es urgente reflexionar sobre estos procesos para que no sigamos instrumentalizando lo humano, para que no nos pase lo que ha pasado en la primera, la segunda, la tercera, que siempre estamos de frente a un miedo al cambio. ¿Qué será lo que pasa? ¿Será que nos vamos a ser reemplazados? Y creo que es más esa postura de, hey, podemos utilizar toda esta propuesta de la tecnología que nos invita a vivir de otras formas, pero evidentemente prevaleciendo o cualificando la forma de relacionarnos humano a humano. Gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, una gratitud también con todos los que se conectan con nosotros a través de estas charlas interactivas. Y bueno, una invitación a que nos conectemos semanalmente con cada uno de estos recorridos por el conocimiento. Hasta la próxima. Muchas gracias.